¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus, haciendo un poco de memoria para encontrarle algo de sentido, si es que lo tiene, la pelea que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña de Morena y Alejandro Moreno del PRI en la última sesión de la Comisión Permanente el miércoles pasado. Es un hecho que a la vez es inédito, pero que también resulta familiar. Parece una contradicción, pero no lo es, porque en realidad esta historia ya la hemos visto antes, la hemos visto en legislaturas pasadas, pero la hemos visto con protagonistas distintos, no nada más en función de las personas, obviamente, sino también el tipo de legisladores que antes protagonizaban estos pleitos. Es inédito porque si bien las legislaturas en el Congreso mexicano no han estado exentas de este tipo de peleas, estas eran normalmente protagonizados por diputados que no eran parte de los liderazgos de las bancadas. Incluso en los 90, por ejemplo, había un nombre para esa bancada del PRI, le llamaban el Bronx, por ejemplo, cuando se agarraban a golpes con diputados del PRD en aquellas épocas. La diferencia, obviamente, ahora es que la estamos viendo entre los liderazgos de las propias bancadas, entre el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Por eso sí le da este matiz de inédito, que no tenga precedentes, pero al mismo tiempo no es nada que no hayamos visto antes. Y hay que entender esos pleitos anteriores, hay que hacer un poco de memoria, hay que irnos al baúl de los recuerdos para saber de dónde viene este tipo de actitudes que eran a todas luces inaceptables antes y que lo siguen siendo ahora. Recuerdo, por ejemplo, en los 90, el senador perredista Félix Salgado Macedonio, personaje muy polémico, pero que se hizo notar en el último informe de Carlos Salinas en 1994, cuando durante las 3 horas que duró el informe desplegó una manta en la tribuna baja de la Cámara de Diputados que decía mientes Salinas, y resistió todos los intentos de los diputados priistas por querer quitársela. Recuerdo también al entonces diputado del PRD, Marco Rascón, que se había hecho famoso por haber creado el personaje de Superbarrio, poniéndose una máscara de cerdo cuando Ernesto Zedillo daba su segundo informe de gobierno en 1996, y luego un diputado del PRI, que era líder del sindicato ferrocarrilero, tratando de arrebatársela, incluso llegando a los golpes y a los manotazos, todo mientras Zedillo estaba dando su informe en la tribuna, en lo que resultó ser el último informe en el que el PRI tenía la mayoría y el control en la Cámara de Diputados. Y cómo olvidar, por supuesto, lo que sucedió justo este fin de semana, justo por estas fechas de finales de agosto, pero de 1997, cuando el entonces secretario de Gobernación, Emilio Choaifet, intentó reventar la instalación de la Cámara de Diputados porque no querían que un diputado perredista, Porfirio Muñoz Ledo, fuera a responder el informe del presidente Ernesto Zedillo. Esto porque el PRI ya había perdido el control de la Cámara de Diputados y por supuesto no se resignaban a esa nueva realidad. Entonces, este tipo de chicanadas, las que ahora acusa el PRI, que hace Morena, ya las habíamos visto antes, y era justo cuando el PRI se las hacía a los diputados del PRD, que en ese entonces era lo que hoy ya podemos llamar una minoría oprimida. La diferencia, por supuesto, es que los papeles se han invertido, pero la diferencia también era que uno esperaba que políticos que habían sido víctimas de aquella opresión, de aquellas chicanadas, de aquel eh, avasallamiento por parte de una supermayoría, pues se fueran a comportar distinto, que no fueran a caer exactamente en las mismas actitudes. Y ahora es lo que se le acusa a Gerardo Fernández Noroña, pues de haber ejercido la presidencia del Senado a lo largo del último año de una manera autoritaria, ¿no? Tratando de sofocar las intervenciones de los legisladores de oposición. Incluso el pleito inicia justamente porque el senador Alejandro Moreno le reclama que le había negado el uso de la palabra, eh, probablemente porque Fernández Noroña ya no quería que se siguiera hablando de la casa que le encontraron por 12 millones de pesos en Tepoztlán y pues cuyo pago realmente no ha podido explicar del todo. Entonces estamos viendo que la historia dio vueltas. Los que antes se quejaban de ser sometidos, de ser avasallados, ahora
son los que están practicando eso. Pero esto tampoco ha ocurrido en un vacío. A lo largo del último año se han creado las condiciones que desembocaron en ese pleito. Podemos decir que todo empezó incluso desde el inicio de la actual legislatura, cuando Morena, cuando la 4T partió a la oposición restándole votos, atrayendo al senador Miguel Ángel Yunes del PAN, por ejemplo, para que votara por la reforma judicial, que fue el primer mayoriteo de esta legislatura, y la realidad es que todo el año ha sido así. Morena, la 4T, avasallando a la oposición de la misma manera que el PRI lo hacía antes con ellos, negándoles el uso de la palabra, manipulando el reloj legislativo, inflando mayorías o construyendo mayorías de manera artificial, cooptando a miembros de las bancadas, todo tipo de cosas que ya habíamos visto en realidad antes. Lo que esperábamos era que ya no fueran a suceder, que quienes se las habían sufrido antes no las fueran a practicar. Todo esto desemboca inevitablemente en ese pleito del miércoles, a todas luces inaceptable de los dos lados, ¿no? Y creo que deberíamos hacer un intento de no caer tampoco en la polarización de tener que tomar un partido, cuando desde el poder legislativo, cuando desde el organismo que hace las leyes en este país se nos muestra que las cosas se resuelven a golpes, pues eso le da un ejemplo al resto del país sobre cómo se pueden arreglar las cosas. Y es así, y es con violencia. Ese es el ejemplo que están dando actualmente nuestros legisladores, pero que no fue una circunstancia nada más limitada a lo que sucedió el miércoles, sino una que llevaba un año en el corto plazo construyéndose, pero en realidad llevaba años teniendo lugar en este país, solamente con protagonistas distintos. Vale la pena entonces hacer un poco de memoria, acordarnos cómo era antes, para saber que esto que vimos no es necesariamente nuevo, pero sí tiene un nuevo capítulo. Son los líderes de las bancadas, los líderes de los partidos, cuadros principalísimos en sus partidos, los que ahora están dando este espectáculo.